Bienvenidos todos a nuestra clase, aquí de Academia Cristo, de nuestra clase, la obra del Salvador. Como siempre, vamos a estar andando con nuestros micrófonos desactivados durante la clase, pero estamos aquí para compartir tras los países en que vivimos, tras las fronteras y todos los miles de kilómetros. Tenemos el gusto y placer de estar aquí una vez más para estudiar la palabra de Dios. Entonces, si tienen preguntas o dudas, comentarios o algo que decir, estamos aquí para participar, para compartir lo que tenemos que decir. Entonces, siempre tiene ese derecho de activar el micrófono y participar, pero después, por favor, de desactivarlo de nuevo para que todos puedan oír al que habla claramente. Estamos en nuestra última lección. En las clases 6 y 7 y 5 también estudiamos el sufrimiento de nuestro Salvador. Vimos a Jesucristo y su camino a la cruz. Vimos a Jesucristo en Getsemaní, sufriendo frente de los judíos y después delante de Pilato en la cruz y al fin muriendo, recibiendo el castigo completo por nuestros pecados. Pero también sabemos que hay un gran recambio ahí, ¿verdad? Que Él recibió nuestros pecados y en cambio nosotros recibimos su perfección como una toga de justicia. Entonces, nosotros hoy celebramos la prueba de nuestra justificación en la historia de la resurrección de Jesucristo en la lección 8. Es la última clase de nuestro curso. Vamos a comenzar la lección con una oración. Qué maravillosa noticia, amado Jesús. Estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te pudieron tener prisionero. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pido que me ayudes a confiar en que tú me levantarás de entre los muertos también a mí, el último día. Amén. Amén. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones. Buenas tardes. Saludos, Hernán. También damos la bienvenida a Francisco. Francisco, bienvenido. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. Bendiciones. Saludos a los compañeros. Muchísimas gracias igualmente. Gracias, igual. Hola, bienvenido Magno. Bienvenido a la clase. Y también Manglio. Manglio, bienvenido, saludos. Saludos, pastor, buenas noches. Ok, vamos adelante entonces. La actividad de reposo. Les puse como siempre una pregunta en el grupo de WhatsApp para considerar. Estudiamos los eventos del Viernes Santo en las clases 6 y 7. Y hoy vamos a estudiar lo que pasa el día domingo, el domingo de resurrección. Entre los dos tenemos la historia del sábado. Y de hecho no dice nada sobre lo que hacen los discípulos el sábado, pero sí nos escriben sobre lo que en los evangelios, sobre lo que hacían otra vez los líderes, los principales sacerdotes y los fariseos. Entonces, y esto es lo que vemos, que ellos fueron a Poncio Pilato para pedir una guardia para asegurar el sepulcro. Ellos entendieron, bueno, no creyeron, pero entendieron algo muy importante, que Jesucristo les había dicho que iba a resucitar. Y si Él resucitar, hubiera sido prueba de quién es. Y recordaron lo que los discípulos olvidaron, que Él le prometió resucitar después de 3 días. Entonces, ellos pidieron una guardia de Pilato. Todavía tenían miedo ellos de Jesucristo, interesante. Entonces,
Y la pregunta que les puse en el grupo es sobre estas actividades. ¿Qué querían lograr o qué querían hacer? ¿Por qué? ¿Qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra y pusieron soldados en el sepulcro de Jesús? ¿Qué fue su propósito? Pastor. Manglio, por favor. Ya, a mi entender, ellos querían asegurarse que nadie lo pudiera sacar del cuerpo de Jesús para luego decir que había resucitado. Sí. Por eso pidieron esa seguridad. Ellos también no creían que Él era el Hijo de Dios o el mismo Dios hecho hombre. Sí, así es, Manglio. Muchísimas gracias. Entonces, según lo que dicen al Pilato, ellos no querían que los discípulos vinieran para robar el cuerpo del sepulcro. Alejandro también tiene un comentario. Sí, pastor, pues, o sea, yo considero que ahí ellos lo que buscaban era demostrar que Jesús era un mentiroso, ya que decían que como él había dicho que iba a resucitar, entonces ellos pensaban que todo era una mentira y que los apóstoles se iban a confabular para robar el cuerpo y decir, mire, sí resucitó como él dijo y sí es divino como él dijo. Pero como ellos creían que Jesús era un mentiroso, que no iba a hacer las cosas como eran, ellos querían asegurarse de poder demostrar la mentira de la divinidad de Jesús. Entonces, por eso piden la guardia y el sellamiento de la tumba. Sí. Gracias, Alejandro. Entonces, su deseo fue probar que Jesucristo era mentiroso, como dijo. Bien. Sí, gracias, Alejandro. También tiene la mano y Jackson. Amén. Yo también vi algo allí, o sea, a mi parecer, que algunos de los fariseos temían a Jesús por los milagros que él había hecho, por las palabras, por cómo hablaba con autoridad. Entonces, ellos también, al ver que todos se darían cuenta que Jesús había resucitado, se mostraría al pueblo y quedarían ellos como culpables, más bien como que se revelaría su fachada y el pueblo se daría cuenta de que eran ellos los que mentían. Amén. Amén. Sí, gracias, Jackson. Entonces, otra vez están pensando ellos en mantener su puesto, ¿verdad? Ellos querían mantener su lugar como los líderes y también vemos que ellos escucharon bien las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Recordaron aún la promesa de Jesucristo que los discípulos olvidaron que se iba a resucitar en el tercer día. Entonces, vemos que, pero no rechazaron a Jesucristo de todos modos. Bien, ok, ya tenemos eso. Entonces, si uno quiere leer un poco más, en Mateo 28 habla del informe de la guardia también. Ahí vemos una mentira aún después de la resurrección de los fariseos. Pero ahora vamos a seguir adelante. Vamos a ver tras las historias, la historia de hoy, que la resurrección es historia central en la Biblia, una de las historias centrales, es una historia esencial. Entonces, por supuesto, aparece en los 4 evangelios, en Lucas, en Mateo 28 y en Marcos 15. Para nuestra parte de considerar y consolidar hoy, nos vamos a enfocar en lo que dice en Lucas 24, 1 al 12 y Juan 20, 19 al 29. Entonces vamos a enfocarnos en esos detalles. Si tienen tiempo más adelante, sería algo muy bueno también estudiar lo de Marcos 16 y de Mateo 28. Pero vamos a enfocarnos en los detalles que vemos en las partes de las escrituras que fue en la lectura para hoy. ¿Está bien? Entonces, empezamos como siempre con la primera pregunta de considerar
¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes de la historia de hoy? Alejandro. Bueno, las mujeres, Ujú, los ángeles, ujú. los discípulos. Sí, los discípulos. Sí, Jesús. sí. Las mujeres, los ángeles, los discípulos, Jesús. Sí, sí, bien, 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 bien. José Uriel, también tiene la mano ahí. Pedro y Juan, el otro Pedro, discípulo, el discípulo amado, María sí, Magdalena. sí, especialmente menciona en versículo 12 a Pedro y sabemos de Juan que fue acompañado por Juan, ¿sí? Y las otras dos mujeres, las mujeres que se refieren a María Magdalena y la hermana de Simón, algo así dice. Sí, en Lucas 24, Pues así 10. individualizando. Sí, sí, sí. María menciona específicamente María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás, se habla de otras mujeres que estaban también con ellas. Amén, hermano. Bien, veo también. Hernán, ¿iba a comentar? Ya, pastor, ya. Ok. Henry. Pastor, ahí dice que los principales sacerdotes, los fariseos y Pilatos, los no agradables de nuestra historia. Sí, y en la parte de, bueno, en lo que estudiamos hoy, vemos ellos mencionados en las palabras de los ángeles, en Lucas 24, versículo 7, donde dice que el Hijo de Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Y también ahora ya en Juan 20, vemos que los discípulos reunidos por miedo de los judíos, menciona ahí los judíos. Y ahora ya pensando en Juan 20, creo que otro discípulo que debemos mencionar, que es otro personaje importante de esa segunda parte, de lo que pasa en la noche. Tomás. Jackson. Tomás. Tomás, sí, alguien mencionó el nombre de Tomás, ¿verdad? Tomás. Así es, entonces Tomás, creo que ya mencionamos todos. Y vemos que en Lucas 24, versículo 10, menciona, versículo 9 de Lucas 24, menciona fueron a las 11 y a todos los demás. Entonces, hay más de los 11 discípulos, hay otros discípulos ahí congregados también. Bien, ok. Creo que ya nombramos todos los personajes. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles serían los objetos aquí de esta historia? Objetos, pensando en Lucas 24 en la mañana y Juan 20 en la tarde, en la noche. Alejandro. Las telas que cubrían a Jesús, la roca que tapaba la tumba. Bien, sí, exactamente. Las telas mencionan las lenzos solos en versículo 12. La piedra, sí está la piedra removida, como dice en 24, versículo 2. ¿Qué más? Jackson. También nombra las especies aromáticas Las que habían especias, preparado sí. las mujeres. Sí, bien, muy bien. Piedras. La piedra del sepulcro, sí. Luis también iba a contar. La piedra y los perfumes. Los perfumes, bien. Creo que ya, bueno, menciona las vestiduras de los dos varones, ¿verdad? Las vestiduras resplandecientes, ¿sí?
Ok, eso sería lo de, ahora vamos a, creo que son todos lo de ahí de Lucas 24. ¿Cuáles son los objetos que vemos en Juan 20, 19 a 29? Objetos ahí también. Otro objeto podría ser las puertas. Las puertas, sí, las puertas cerradas. Bien. Sí, señor. ¿Qué más? Pues nombran los clavos y esto, pero pues no están así como físicamente en el momento. Sí, pero aquí interesante que no había, los 4 evangelios no habían mencionado los clavos en la historia de la crucifixión, pero aquí en la historia de la resurrección los menciona como parte de la prueba que el lugar donde había estado los clavos, sí, está ahí. También menciona el lugar, su costado, el costado del Señor. Cuando la llegada del ángel al sepulcro, que se sonó como un rayo, un trueno, pues era un objeto del trueno. Sí, eso sería en Mateo, donde menciona la señal cuando llegaron los ángeles. ¿Sí? Bien, ok. Ahora vamos a dónde. ¿Dónde ocurrió esta historia? Cerca de Jerusalén. Cerca de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, empezando con Lucas 24, cerca de Jerusalén empezaron, empieza la historia en el sepulcro, un poco fuera de Jerusalén. Y después hay cambio de lugar dentro de la historia, ¿verdad? Que es el segundo lugar de la misma historia ahí en Lucas 24. Emmaus. Emmaus, bueno, eso es sí, Emmaus es donde vemos el camino de Emmaus, eso viene inmediatamente después de la historia que estamos estudiando. Si tienen tiempo, es muy bonita esa parte de la historia del día de la resurrección, empezando con versículo 13, pero ¿qué es el otro lugar antes del versículo 12? Empiezan las mujeres en el sepulcro, ¿y para dónde fueron? José Uriel. Para donde estaban a Jerusalén, donde estaban en una habitación encerrados los apóstoles. Sí, entendemos que estaban allí en Jerusalén congregados, todos los discípulos, fueron ahí las mujeres, y después regresa Pedro con Juan al sepulcro. Bien. En la segunda parte, ¿dónde están en la segunda parte? En Juan 20, 19 a 29. En una casa estaban reunidos en Jerusalén. Sí. Dice que estaban tiene que ser casa, algo así, tal vez, no sabemos exactamente, pero tal vez el mismo aposento alto en que celebraron la cena el jueves, pero están reunidos y las puertas estando cerradas, como dice. ¿Okay? Eso es el dónde, ¿verdad? Y otra vez, entonces, tenemos algo que pasa entre los dos domingos, que hablan con Tomás, no dice dónde pasó eso, pero están reunidos en el mismo lugar otra vez los discípulos, 8 días después. Bien, ok, ¿cuándo? ¿Cuáles días? Pensando especialmente no en las fechas, sino en el contexto bíblico. ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Alejandro. O sea, ¿sería el domingo de resurrección? El domingo de resurrección, bien. ¿Sabes lo que quiere decir lunes? Y también dice que 8 días después, El domingo para ver a Tomás. El domingo muy de mañana. Sí, también, sí, gracias Alejandro. También escuché un comentario que
muy de mañana, entonces empieza el primer día de la semana, muy de mañana, y más tarde, cuando llegó la noche, dice Juan 20:19, tenemos muchas palabras que nos explican el cuándo. Llegó la noche de aquel mismo día, de la resurrección, primer día de la semana y 8 días después. Muy bien. Ok. Y recuerden que cuándo es importante en este caso, ¿verdad? Porque la promesa de Jesucristo es que iba a resucitarse en el tercer día. Entonces contamos los días como los judíos, entonces, ¿verdad? El primer día es el viernes, cuando murió Jesucristo y fue sepultado. El segundo día, el sábado. El tercer día es el domingo, ¿verdad? Es el tercer día cuando Él resucitó. Por eso es importante nombrar el cuándo, porque cumple la promesa de Jesucristo. La promesa uno puede ver, si lo quisieran buscar en otra ocasión, está en Mateo 17, 22 y 23, donde Jesucristo nombra el tercer día. Bien. Ok, después ya que hemos visto unos detalles, ya estamos pensando en otra cosa. ¿Cuál sería el problema? Y especialmente tal vez del punto de vista de los apóstoles, ¿cuál es el problema? José Uriel. El problema inicial lo tienen los fariseos cuando van a Pilatos y piden una guardia para que selle el sepulcro y que los apóstoles no vayan a robar el cadáver para que se lleve a cabo la profecía que él resucitaría el tercer día. Okay. Entonces, ese es un problema que hay. Ok, tal vez podemos mencionar toda esa parte, que había frente del sepulcro una guardia y una piedra. Y las mujeres van para allá, donde está una piedra y una guardia también. Maxi, también, un comentario. Yo considero que el problema es la falta de fe de los discípulos. No la falta de memoria, sino más bien la falta de fe de los discípulos. Sí, gracias, Maxi. Ellos escucharon las promesas de Jesucristo, ¿verdad? Que el tercer día se iba a resucitar, y todavía hay falta de fe. Cuando vienen las mujeres, estamos en versículo 11 de Lucas 24, ¿qué dice? Les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, la falta de fe de ellos. Y también, aún después de escuchar las noticias de la resurrección, ¿dónde están al fin del día? Con puertas cerradas por miedo de los judíos. Todavía tenían miedo. Vemos su falta de fe, su problema, ¿verdad? También un comentario, Eduardo. Sí, pastor. Simplemente complementar lo que han dicho. No solo Tomás fue el que necesitó ver para creer. Todos ellos necesitaron, Jesús necesitó reaparecer después de la resurrección para poder mostrar las heridas de la mano, las perforaciones, la herida del costado. O sea, hubo una desconfianza, una falta de creer en las promesas absoluta. O sea, de todos, no solo Tomás han tenido la necesidad también de ver las heridas del Señor Jesús para poder creer en su resurrección. Sí, gracias. Podemos, ver una desconfianza general entre los discípulos aquí en la historia. También ahí tiene la mano Magno. Buenas noches, pastor. Sí, disculpe, primero llegué un poquito tarde por el tráfico. Podría encontrar también por este pastor que a veces también el problema surge cuando ignoramos y a veces sin querer olvidamos. No a veces mucho por falta de fe, a veces por olvidarnos las palabras que Jesús había manifestado.
Parece algo Sí. insignificante, pero a veces uno se olvida, ¿no? La mente es frágil. Sí, sí. Entonces, y gracias, Magno. Podemos mencionar también que tal vez olvidaron las palabras de Jesucristo, los discípulos, por el miedo que tenían. Y sí, es algo fácil, es algo de que vamos a hablar cuando consolidamos, cuando preguntamos sobre el pecado nuestro que vemos aquí, también esa tentación. Y tal vez podemos mencionar también algo grande que sería una pregunta que tal vez tenían en la mente ellos. Al fin de la muerte en la cruz es algo difícil, pero no fue algo muy no normal en el tiempo de los romanos. Miles de personas fueron crucificados. Entonces, tal vez una pregunta que sería un problema al principio de la historia de hoy. ¿Fue especial la muerte de Jesucristo, sí o no? Entonces, fue algo, ¿por qué es especial? Porque hay otros que murieron en las cruces del Imperio Romano. ¿Por qué es algo especial? Es una pregunta, un problema, una cuestión al principio de la historia que tenemos. ¿Es algo especial? ¿Y cómo sabemos? Muchos murieron en las cruces del Imperio. ¿Por qué es especial? Entonces, lo vamos a ver. Vamos a ver la resolución, ¿verdad? En la historia. Pero ahora estamos pensando todavía en cuál sería el problema, ¿verdad? Ok, bien. Ahora vamos a contar los eventos que vemos. Vamos a empezar con la historia que vemos en Lucas 24, versículos 1 a 12. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Alejandro. Sí, pues lo primero fue que fueron las mujeres con los aceites y las hierbas aromáticas hacia la tumba y la encuentran abierta. Exactamente, así es. Si van las mujeres a la tumba y la encuentran abierta. No hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo, pero ¿a quiénes hallaron las mujeres? A dos hombres con Ah, vestiduras brillantes. sí, a dos varones con vestiduras brillantes. ¿Y qué les dijeron? ¿Por qué buscan a aquel que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Sí, y les recuerdan a las mujeres de las promesas de Jesucristo. El versículo 7 dice, eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Es necesario que sea entregado, que sufre, que sea crucificado, y que resucite al tercer día, recordándoles de las promesas de Jesucristo que les había anunciado antes. Bien, ok. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. Bien, entonces, ¿qué hacen de ahí, del sepulcro? Le van a contarle a los apóstoles. Sí, exactamente. Van a los apóstoles, ¿verdad? Y dice, ¿quiénes fueron los apóstoles? ¿Y los apóstoles qué dicen? ¿O qué hacen? Dudaron. Dudaron, ¿verdad? Y retornaron pues para mirar, para confirmar. Sí. No, Sí, es no lo vieron que... que eran puros. Es un ir y venir. Sí, entonces, y Pedro fue al sepulcro, ¿verdad? Pedro fue para ver, se fue a casa maravillándose, pero todavía vemos él junto con los demás en lo que vemos en Juan 20. Entonces, cuando llegó la noche, ya estamos en la noche del mismo día. Estamos en Juan 20, empezando con versículo 19. ¿Cuáles eventos vemos en Juan 20? La aparición de Jesús frente a los discípulos. Así es. Y al aparecer Jesucristo, ¿qué dice? La paz sea con usted. La paz les doy. La paz a vosotros, ¿verdad? Paz a ustedes. Bien. Y después, ¿qué hace Jesucristo? Demuestra las heridas. Bueno, las heridas no. Manos.
Las manos y el costado. Lo de las manos viene después, ¿verdad? Esta vez, ¿qué hace Jesucristo? Sí, no, estoy equivocado. Está lo correcto, Jackson. Les Sí, mostró las manos y el costado. Sí, es cierto, ¿verdad? Bien, ellos se regocijaron. Y después, ¿qué dice el Señor Jesucristo? La paz les doy. La paz a Otra vosotros. vez, ¿verdad? Otra vez menciona la paz. Paz a vosotros como me envió al Padre, así también yo os envío. Sí, El imagínense. 21. Sí, imagínense los discípulos con miedo, tras puertas cerradas, que habían mostrado tanta duda, que abandonaron a Jesucristo en Getsemaní. Estos van a ser los mensajeros, los enviados. Vemos la gracia del Señor, ¿verdad? Bien, y después les da otra cosa, que es en versículos 22 y 23. Sopla sobre ellos. Uh-huh. Y les Está dice, el Espíritu recibe el Santo. Espíritu Santo. Sí. Y el Espíritu Santo, ¿para qué? Les dice, quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonareis y quedan retenidos a los que se los retuviereis. Bien, un privilegio especial. Hablamos del poder de las llaves. En Mateo 18, 15 a 20, aquí repite, para anunciar perdón a los arrepentidos, para anunciar el juicio de Dios a los que no quieren arrepentirse, que no reconozcan su pecado, ¿verdad? Bien, ok. Después, entonces, ya es esta noche. ¿Qué hacen los discípulos después? Ahora estamos en versículo. ¿Le cuentan a Tomás? Le cuentan a Tomás. ¿Y Tomás qué hace? No cree. Sí, no cree, ¿verdad? Y no solo es que no cree, expresa en una manera muy fuerte dice que no va a creer a menos que vea a Jesucristo, ¿verdad? Que vea la señal de los clavos. Exactamente, la señal de los clavos. Bien, entonces, 8 días después ya estaban otra vez reunidos. ¿Y qué pasa? Ya con la presencia de Tomás. Vuelve y se les aparece Jesús. Vuelve a aparecer Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice? Paz a ustedes. A los corazones. Paz a vosotros. Sí, que tienen tantas preocupaciones. Repite la frase, paz a ustedes. ¿Y a Tomás qué dice? Aparece en el 27. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Sí, exactamente. Y Tomás responde con fe, ¿verdad? Señor mío, Dios mío. Otro pasaje que muestra que es cierto que la Biblia habla de Jesucristo como Dios mismo. Hablando a Jesucristo dice Dios mismo, lo llama Dios. Bien. Y después en versículo 29, ¿cómo concluye la historia? Le dijo Jesús, tú has creído, oh Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Bendecidos. ¿Y quiénes son los bendecidos? Los bienaventurados. ¿Quiénes son? Los que creen. Los que creen sin ver, ¿verdad? Sin ver, sí, Señor. ¿De quién habla Jesucristo entonces? De nosotros. De todos nosotros. De nosotros, ¿verdad? Está hablando 2000 años. Jesucristo, el que conoce todo y conoce a todos. Tras los siglos está hablando de personas como nosotros que están estudiando su palabra y sin el privilegio de verlo, tienen la bendición de la obra del Espíritu Santo para creer. Es la bendición. Somos bienaventurados, somos bendecidos por haber recibido por el poder del Espíritu Santo ojos de fe.
que pueden ver a Jesucristo ya resucitado. Amén. Bien. Ok, estos son los eventos. Ahora vamos a la pregunta, la pregunta 7 de considerar. Las 7. Se resuelve el problema que mencionamos. Se resuelve el problema que mencionamos. Especialmente mencionamos la duda de los discípulos y sí, y su miedo. José Uriel. Pues no. Y hasta aún hoy en día todavía siguen con la duda de que el cuerpo de Cristo fue robado, según los judíos. Sí, según ellos, el problema no se ha resuelto porque ellos afirman de que la piedra la movieron y que se llevaron el cuerpo y lo escondieron o lo enterraron para que el pueblo en sí se diera cuenta que sí había resucitado. Sí. Entonces ese es un problema todavía que está sin resolver. Sí. Para ellos, para los judíos. Pero especialmente, bueno, en la historia, en Juan 20, en Lucas 29, versículo 11 dice, no las creían a las mujeres. En Juan 20, 19 menciona el miedo de los discípulos. ¿Se resuelve este gran problema? Sí. El problema es sí, porque entonces ya se confirma las palabras, ellos se acordaron, ay, ¿verdad que él nos dijo que al tercer día resucitaba? Y contaron y fueron a correr y se constataron de que él no estaba. Y más aún confirmaron cuando él hizo la presencia dentro de ellos. Sí, cuando Jesucristo vino a ellos, ¿verdad? Alejandro. Iba a decir lo mismo que dijo el hermano de que efectivamente se resolvió el problema. Porque ellos, a pesar de que no creían, se dieron cuenta de que Jesucristo resucitó y fue confirmado en el momento en el que Él se les presentó a todos. Así es, gracias Alejandro. Entonces, y la pregunta que mencionamos también, ¿cómo puede ser, es especial la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Muchos murieron en las cruces romanas. Pero y sí es especial, vale algo, sí, vale, es la muerte del Hijo de Dios, que Él sufrió, ahí no fue muerte normal, sino recibieron el castigo del pecado y fue eficaz para salvar, ¿verdad? Ya tenemos la prueba. Nosotros y los discípulos vemos que sí, Jesucristo murió para salvarnos y tenemos la prueba de su victoria en la resurrección. Entonces Jesucristo también sobre el problema del miedo dice paz. Vemos eso. Es interesante que en Juan 20, versículo 9, versículo 19, habla de ellos, estando en las puertas cerradas, reunidos, todo eso. 8 días después, en versículo 26, utilizan palabras muy parecidas. Estaban otra vez dentro, puertas cerradas, pero no dice por miedo de los judíos. Entonces hay un cambio. Ahora ya por la paz de Jesucristo que ya tenían en sus corazones, ya vemos un cambio. Vemos el cambio también porque en vez de quedarse en casa, fueron a Tomás, ¿verdad? Fueron a Tomás para decirle las buenas noticias. Vemos su fe ya en acción en su testimonio a Tomás. Muy bien, entonces se resolvió por la resurrección el problema de la falta de confianza, de la falta de fe de los discípulos. Ahora vamos a usar el mismo texto, las mismas historias de Lucas 24 y Juan 20 para consolidar, para ver lo que hemos visto, para darlo firmeza, para aplicarlo a nuestras vidas utilizando las 5 preguntas.
¿De qué se trata la historia de hoy? En pocas palabras. De la resurrección. Arturo, gracias. De la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? De la resurrección, sí. Eso es el de Jesucristo probando a nosotros quien hacía a los discípulos. Bien, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? La incredulidad, pastor. La incredulidad. Porque a veces dudamos que Dios nos puede ayudar cuando estamos en alguna circunstancia difícil, algún problema. Entonces creemos que o pensamos en otras cosas, buscamos solución por nuestros medios, sabiendo que Jesucristo murió por nosotros y nos puede dar la solución a todas nuestras dificultades. Sí, bien dicho, Hernán, gracias. Entonces, esta desconfianza, odiar las promesas de Dios, no confiar que Él tiene el poder de ayudarnos a buscar nuestra propia solución, como poner las cerraduras de las puertas en vez de sencillamente confiar en el Señor. También tiene un comentario Alejandro. Me quedó la mano arriba. Sí. No, está bien. José Uriel. También observo lo del apóstol que dice que hasta que no toque y que no meta el dedo, ¿sí? No cree. Entonces, ese es un pecado muy grave porque está negando y aparte de eso no le está creyendo ni a los apóstoles que le están contando. Sí, veo sí que podemos a veces estar en los pies, podemos estar como en el lugar de Tomás, ¿verdad? Vemos, él tenía el deseo de ver prueba visible en vez de confiar en Cristo. Segunda de Corintios 5:7 habla de la actitud cristiana de andar por fe y no por vista. Pero es en nuestra debilidad, nuestra naturaleza pecaminosa humana, muchas veces quiere caminar por vista, ¿verdad? Queremos una señal visible en vez de sencillamente confiar las promesas de Jesucristo. En vez de sencillamente reconocer que por ahora, en nuestro lugar, en el tiempo en que vivimos, somos llamados a creer sin ver, ¿verdad? Como Jesucristo dice en el versículo 29, y nos habla bienaventurados, bendecidos con el Espíritu Santo para poder hacerlo, pero es donde estamos. Somos llamados para creer sin ver. Pero muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa, como Tomás, quiere una señal visible, Señor, en vez de sencillamente quedarnos quietos y confiar. Magno también iba a contar. Sí, pastor, pasó un poco rápido el primer tema sobre qué es lo que trata. Yo quisiera contar algo ahí, que con la resurrección se venció la muerte y Jesús venció al pecado. Hacer un pequeño aporte, pastor, no sé si está bien. Sí, está bien. Y eso vamos a enfatizar en la pregunta que viene, ¿verdad, Magno? Donde vemos el amor de Dios aquí en la historia. Eso es el mensaje principal y bonito de esta historia, que quita nuestras dudas, que nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, gracias, Magno. Sobre esta pregunta, Hernán, ¿iba a contar? Hernán, veo la manito, pero tiene un micrófono. Sí, pastor. Sí, ahora Hernán. Que nos pasa, que dice que si no vemos, no creemos, lo que nos dice Efesios 11, ¿no? La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Sí, gracias, Hernán, de Hebreos. Entonces, eso es la Hebreos fe. 11. Sí, pero a veces es algo difícil para nosotros sí, señor. Y podemos mostrar la misma falta de fe de los discípulos, con pruebas no tan grandes como ellas, de amenaza de muerte de los judíos.
Bien, ok, eso es la segunda pregunta. La pregunta después es una pregunta de más alegría. ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? José Uriel. El amor de Dios lo vemos cuando Jesús aparece en medio de los discípulos y les regala la paz. Y aparte de eso, dice que también sopló el Espíritu Santo. Entonces es el regalo que nos hace el Señor y el cumplimiento de lo que nos había prometido. Sí. El don del Espíritu Santo, que es con la paz y el gusto de poder compartir el mensaje de pecados perdonados, sí. Vemos el amor de Jesucristo para ellos. En vez de castigar a los incrédulos, en vez de venir y quebrantarlos por su incredulidad, por su falta de confianza, por su fe tan débil y pequeña, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Viene con misericordia y con paz. Veo su amor para nosotros también. A pesar de nuestra debilidad, el Señor no viene a nosotros con rayos del cielo, sino viene a nosotros con gracia, con amor inmerecido, con misericordia. Bueno, déjame ver. Ricardo, buenas noches. Un comentario. Buenas noches. El amor de Dios aquí es claro, que por ser Jesús venía a encontrarse con unas personas que lo dejaron botado, que lo traicionaron, que conocieron que había muerto. Ese tipo de gente se encontró Jesús. No se encontró con angelitos. Se encontró con gente incrédula, sin fe, como somos a veces nosotros, como a veces somos nosotros. Sí, como a veces somos nosotros, ¿verdad, Ricardo? Pienso cuando estaba hablando sobre las palabras de profecía de Isaías 42, versículo 3, 2 y 3, cuando habla de la venida del siervo de Jehová, que es Jesucristo, y hablando de cómo iba a ser. Y dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humillare. Por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, a veces nosotros somos las cañas cascadas, ¿verdad? Como los discípulos ese día, casi cayéndose, cañas cascadas. Y la promesa de Dios es que Jesucristo viene no para quebrar la caña cascada, sino para edificar, para apoyar, para estar ahí para nosotros. Y Él viene a nosotros también en nuestros momentos de debilidad y duda con sus promesas, para asegurarnos que tenemos su paz en nuestros corazones. Y esto nos guarda en todas las circunstancias de nuestras vidas, cuando hay pandemias, cuando hay dificultades, cuando hay falta de trabajo y otras cosas. El que no quebra la caña cascada viene a nosotros también para ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Bien, Hernán, también un comentario. Sí, pastor, afirmar lo que dijo el hermano, que a pesar de que ellos lo abandonaron cuando lo llevaban para el sepulcro y todo, el Señor Jesucristo se les apareció y les dio la paz y les brindó todo, les dio el Espíritu Santo, les dio el Consolador. No los desechó como hacemos muchas veces nosotros, que si alguien nos abandona en una circunstancia difícil, no lo volvemos a tratar o le guardamos rencor por esa situación. No, él siguió como si no hubiera pasado eso. O sea, les brindó el amor que nosotros como seres humanos necesitamos, el amor celestial, el amor divino. También como le pasó a Pedro cuando se estaba hundiendo y perdió la fe, que se estaba hundiendo en el mar, él le pasó la mano para que se levantara. Igual pasa con nosotros, si nosotros desfallecemos, no nos olvidemos que Él es el que está ahí. Él siempre va a tener su mano tendida para ayudarnos y darnos esa posibilidad de salir adelante en nuestras dificultades. Sí. Gracias, Hernán. Y bueno, y nuestras dificultades, si tenemos muchos y vemos
bueno, no, tal vez es muy fácil juzgar a los discípulos en sus dudas y falta de confianza, pero también lo hemos visto en nuestras vidas, ¿verdad? Y Rosita tiene un comentario ahí en el chat también que habla de una caña cascada, que nosotros podemos ser así, ¿verdad? Podemos ser como la caña cascada y la promesa es que Jesucristo no vino para quebrar la caña cascada, sino para alimentar a nosotros con su promesa, con el Espíritu Santo que Él nos envía. Bien, también, ¿quién más iba a comentar? José Uriel. No, yo ya comenté. Gracias, Okay. pastor. Bien. Maxi. Yo el amor de Dios lo veo en la verdad, ¿no? Porque Él podría haber profetizado de que iba a resucitar y no resucitar. Pero el amor lo veo en sí en la verdad, que a raíz de que Él resucitó, todo lo demás es verdad. Sí. Porque también en la historia habían magos que hacían cosas también sorprendentes. Digo, no solo por los milagros implicaba de que Él iba a decir la verdad con el tema de resucitar. Y sin embargo, resucitó y eso convalida todo. Lo que ha de venir y también las cosas que hablaban de Él, ¿no? Lo que profetizaban de Él. Y yo el amor de Él lo veo en la verdad, en que siempre habló con la verdad. Sí. De esta historia, ¿no? Sí. Gracias, Maxi. Vemos el gran amor de Dios para sus discípulos expresando la verdad. Al fin de la lección de hoy vamos a ver en Juan 20, versículos 30 y 31, cómo se comunica la verdad a nosotros hoy en día. Y mientras que usted estaba hablando, Maxi, pienso yo también, Jesucristo no cambió su plan. El día sábado, los únicos que recordaron la promesa de Dios fueron sus enemigos y sus esfuerzos fueron para sellar el sepulcro. Pero mostrando que el plan de salvación no depende del ser humano, sino es 100% acto de Dios. Vemos que Jesucristo resucitó para mostrar su victoria a los discípulos, a más de 500 testigos, y para que nosotros sepamos que Él vive y su promesa entonces es que también nosotros viviremos. Bien. También algo que decir, Ricardo, por favor. No, ya había, no bajé la mano, disculpe. No, está bien. Entonces ya, sí, vemos el gran amor de Dios aquí en esta historia, ¿verdad? Que anuncia con la resurrección que su muerte es eficaz, que es distinto a Jesucristo de todas las personas que han muerto en este mundo, que su muerte tenía significado y es mostrado por su resurrección. Bien, entonces, ya que hemos visto este gran amor para nosotros, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Por gratitud, ¿qué vamos a hacer? Alejandro. A pedir fe para poder creer en las cosas sin haberlas visto. Fe para poder creer en las cosas que no hemos visto. Sí, bien dicho, una respuesta muy textual. Gracias, Alejandro. ¿Qué más? José Uriel. Pedimos al Señor la fuerza de su Espíritu Santo para tener certeza de lo que hemos leído, de las enseñanzas que nos dejó el Señor y confirmar
de que somos bienaventurados y tenemos esa esperanza de salvación en el Señor Jesucristo, porque creemos sin ver y estamos cada día más iluminados y con más fortaleza. Sí, gracias, José Oriel. Muchas veces en las oraciones nosotros repetimos las promesas de Dios a Él. Vemos en la famosa oración de Abraham para Sodoma, ¿verdad? Menciona el amor de Dios al Señor mismo. Nosotros también repetimos la promesa. Él promete a crecer nuestra fe por medio de la obra del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Al ver sus promesas, al estudiarlo, como estamos estudiando la palabra hoy. Entonces nosotros también repetimos las promesas de Dios. Dios, pedimos que nos ayudes en nuestra dificultad y debilidad con el poder de tu Espíritu Santo. Y ahora estamos recordando que Él nos promete edificar en el estudio de la palabra. Bien. ¿Qué más? ¿Otro comentario? Ok, vamos ahora. Eso es lo que vemos para hacer. También vemos a personas contando la historia a otros, ¿verdad? Vemos a las mujeres yendo las mujeres yendo a los discípulos. Vemos a los discípulos compartiendo la historia con Tomás. Y van a ser enviados. Bueno, tenemos el privilegio de anunciar el perdón de Dios a los arrepentidos, como dice en versículo 23 de Juan 20. También en el chat vemos otras cosas que nos anima a hacer, ¿verdad? Confiar sin dudar, no ser como, creo que es Tomás, ¿verdad? No ser como Tomás con nuestra fe. También tener una fe fuerte, incondicional. Que no sube, baja con las circunstancias de la vida. Y confiar en las promesas ciertas del Señor. Bien. Última pregunta sobre la historia. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería una buena situación? Ay, mi luz se fue. Ok. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir? Alejandro, veo la manito ahí. Y pues yo considero que sería una buena ocasión para cuando haya falta de fe o uno dude en hacer las cosas. Sí. Cuando haya falta de fe, entonces compartir con alguien que está batallando con la falta de fe para mostrarle que Jesucristo vive, ¿verdad? Que nuestro Salvador está vivo. Bien, Maxi, ¿está a la mano o está jugando? Cuando alguien tiene alguna enfermedad terminal, le podemos hablar de la resurrección de Jesucristo, que así como Él resucitó, si nosotros creemos en Él, un día vamos a resucitar y vamos a estar con Él, de que podemos tener vida eterna y que la prueba está en la resurrección. Y tal, podríamos contárselo, a hablarle ahí, alguna enfermedad terminal o que tenga miedo de morir o no sé, que le tenga miedo a la muerte, alguna persona que le tenga miedo a la muerte. Sí, qué bueno. Con una persona que tiene miedo de la muerte. Hay mucha gente así, ¿verdad? Especialmente ahora, vemos este miedo alrededor de nosotros y podemos asegurar, tenemos algo muy especial para compartir. Muy bien. Fabián. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. No quiero salir del tema, pero quería hacer una consulta. ¿Qué opinión tienen ustedes del versículo 23 de Juan 20?
En Juan 20, versículo 23. Ah, sí. Entonces, es algo, un versículo muy bonito. Y vemos otro, no es la única vez que Jesucristo habla así. También habla de las llaves del reino de Dios en Mateo 18, versículo 15 y 20. Y especialmente está hablando ahí del privilegio de, bueno, dice en la Reina Valera 60, utiliza la palabra remitir los pecados, sería perdonar los pecados. Habla de llaves como que abren el cielo o cierran el cielo, y es enunciar, entonces, ¿cómo se perdonan los pecados? En Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el creyente por individuo puede enunciar el perdón a otra persona que para asegurar a esa persona. Especialmente lo veo si tienen más preguntas, que leemos también con Mateo 18, que es el otro lugar donde se encuentra algo así. Pero cuando encontramos a un pecador que muy triste de su pecado, que reconoce su pecado, tenemos el privilegio de remitir el pecado o de anunciar el perdón del pecado que hay en Cristo, que es cierto y seguro en Cristo. Y también habla de retener los pecados. Entonces hay personas como los fariseos, vemos que Jesucristo mismo retiene los pecados de ellos. Dice que muestra que todavía están en sus pecados por rechazar a Jesucristo, por no querer su perdón, por no reconocer su propio pecado. Entonces, los individuos y también como un conjunto, y de eso vemos también en Mateo 18, especialmente que lo hacemos también como un conjunto de creyentes en el local. La iglesia anuncia el perdón, y también es su privilegio, y también es su responsabilidad dolorosa a retener los pecados o llamar los no arrepentidos a arrepentirse. ¿Está bien, Fabián? Sí, no, es más o menos lo que yo también interpreto. Lo que pasa es que había escuchado, sin ir mucho del tema, ¿no? Ciertos predicadores que, bueno, lo tomaban por ahí de otra manera, o lo expresaban de otra manera. Entonces, quería saber si más o menos estábamos en la misma línea, que comentó usted, más o menos lo mismo que entiendo yo, ¿no? Sí. Bien. Sí, es un privilegio. Y vemos, entonces no es tan diferente, bueno, para salir del tema aún un poco más. No está tan diferente de lo que dice en 1 de Pedro 2:9. Ahí lo menciona en una manera muy positiva. Está hablando 1 de Pedro a cristianos, a creyentes en general, y dice que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, que son todos creyentes, han sido llamados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de él que nos llamó de las tinieblas, de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es anunciar las virtudes de Dios? Sino es anunciar el perdón a personas. También eso es la primera parte de lo que vemos en versículo 23. La segunda parte, otro ejemplo, es lo que dice en 1 de Corintios, creo que es versículo 5, o capítulo 5. Sí, entonces en 1 de Corintios 5, y de hecho es todo el capítulo, 1 de Corintios 5, habla del el título que lo da la Reina Valera, dice, un caso de inmoralidad juzgado. Y en este caso hay alguien que está en pecado terrible, de fornicación con un miembro de su familia. Es muy triste la situación, muy pecaminosa
pecaminoso el estilo de vida. ¿Y qué es lo que dice? Pablo anuncia que deben quitar a esa persona de su conjunto, de su congregación, de su conjunto de creyentes. Y dice, el tal se entregado a Satanás, entonces, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y lo bueno es que vemos en 2 de Corintios, escrito un poco después, que en capítulo 2, después de haber retenido el pecado de ese hombre, Pablo anuncia el perdón, que él había después arrepentido. Entonces utiliza la otra llave para anunciar el perdón a él, que ahora es arrepentido. Entonces vemos el uso de los dos en este ejemplo de Pablo con los corintios. En primer lugar, el que está en un estilo pecaminoso sin querer arrepentirse. Pablo dice en 1 de Corintios 5 que deben retener los pecados de él como acto del conjunto de los creyentes para llamarlo al arrepentimiento. Y en 2 de Corintios 2 vemos que usan el primer uso de las llaves del poder dado por Dios, por Jesucristo en versículo 23, por remitir o anunciar el perdón del pecado al mismo hombre. ¿Está bien, Fabián? Una lluvia de detalles. ¿Está bien? Ok. Bien, ok, muy bien. Pero interesante, y es un versículo ahí entre todos, y puede ser, ¿por qué dijo eso Jesucristo? Es un poco raro, pero es un privilegio del cristiano anunciar el perdón. Es también una responsabilidad del cristiano cuando uno ve el pecado, especialmente en un hermano en la fe, es decir, que hermano está en peligro, que es la segunda parte de retener el pecado. Bien, gracias por mencionar. Y eso es también algo que podemos, regresando a la pregunta, es algo que es una buena situación para compartir este mensaje. Si alguien está en el pecado, podemos decir que Jesucristo resucitó para nuestra salvación, pero está en un pecado que está poniendo en peligro tu fe. Y podemos llamar a esa persona por amor al arrepentimiento. Pero y al ver su arrepentimiento, el reconocimiento del pecado, podemos tener al mismo tiempo el privilegio de decir que tengo buenas noticias. Jesucristo resucitó, los pecados sí son perdonados. Anuncio por el privilegio que nos da el Señor Jesucristo, el perdón que tenemos en Él. Gracias por mencionar eso, Fabián. Es un punto clave aquí del texto. Ok. Ahora ya pasamos el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer, y si algo de que quisieran hablar después, como siempre, me voy a quedar aquí en la conexión después de la clase. Entonces, yo sé que hay otras personas que tal vez tienen comentarios que no podemos cubrir todo. Quisiera mencionar algo que es muy importante. Es la importancia de la resurrección. Entonces, la resurrección y esta historia que estudiamos hoy es esencial a la fe cristiana. Otra vez, como la historia de la muerte de Jesucristo que estudiamos antes, también esta es tan importante, porque en esta historia Dios demuestra que Jesús es verdadero Dios. Él hizo lo que dijo, ¿verdad? Lo mencioné el pasaje antes, Mateo 17, 22 y 23, y en otros lugares también, que Jesucristo dice que eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a sufrir, morir y resucitar en el tercer día. Y en su resurrección, entonces, demostró Jesús que en realidad es verdadero Dios. También lo menciona en Romanos 1:4, que vemos quién es Jesucristo. Por eso es tan importante la historia. Por eso, con los incrédulos, podemos decir que Jesús no es sepulcro donde tiene el cuerpo de Jesucristo. Y uno puede
es prueba, porque hay muchos enemigos de Jesucristo que hubieran querido hallar el sepulcro de Jesucristo con el cuerpo, pero no existe. No existe un sepulcro que tiene su cuerpo porque Él vive, porque Él es verdadero Dios. Entonces, muy importante la historia, especialmente cuando estamos hablando, bueno, en situaciones que pueden ser un poco polémicas, ¿verdad? Podemos mencionar la resurrección. Jesús es verdadero Dios. También demuestra que Dios aceptó el pago de nuestros pecados. En Romanos 4:25, Pablo dice que Jesús resucitó para nuestra justificación. La Biblia utiliza la palabra justificación como anuncio que Dios nos declara no culpables de nuestro pecado. Y eso es lo que hace en la resurrección. Jesucristo fue resucitado para nuestra justificación. Es el anuncio público que en Cristo Dios aceptó el pago de nuestros pecados. Que la declaración pública del veredicto de Dios para nosotros, para ellas que recibimos por medio de la fe. Otra cosa, la tercera cosa, en Juan 14, versículo 19, y alguien mencionó el pasaje antes, pero es muy importante, entonces lo repetimos. Jesucristo les dijo a sus discípulos, a nosotros también, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, la resurrección demuestra que nosotros también resucitaremos para tener la vida eterna con Él. Vemos que Jesucristo tiene el poder para vencer la muerte, que es tan importante eso, que la esperanza que tenemos no es solamente para esta vida, pero es para toda la eternidad en Cristo. Bien. Entonces, si quisieran leer más, no vamos a poder leer todo el capítulo, pero 1 Corintios 15 es un capítulo de 58 versículos que el capítulo entero habla de la importancia, el significado de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que dice. Ahí habla de los muchos testigos para mostrar que la resurrección de Jesucristo no es un mito, no es una leyenda, que es algo que sí pasó. Entre los testigos son Cefas, que es otro nombre de Pedro, todos los apóstoles, más de 500 hermanos, Jacobo, otra vez los apóstoles y también a Pablo. Entonces no es un mito, no es una leyenda, es parte esencial de la fe cristiana. Hay unos que hoy en día hay personas que tienen un nombre cristiano que tratan de decir, pero tienen un punto de vista científico, entre comillas, que parece que dice que es una resurrección espiritual, que Jesucristo resucitó y vivió en los corazones de los discípulos. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Y hablan de una resurrección corporal, las manos y los pies y el costado. Habla la Biblia de una resurrección del cuerpo de Jesucristo, que no hay ningún sepulcro que contiene su cuerpo hoy en día. Y es algo tan importante. Es esencial ver. De hecho, aquí en 1 Corintios 15, tiene estas palabras. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si Jesucristo no resucitó, no hay de qué. No hay razón estar aquí estudiando la palabra de Dios. No vale tener fe en Jesucristo. De hecho, en versículo 19 de 1 de Corintios 15 dice,
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, no vale estar aquí. Pero después dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es clave la resurrección en la fe cristiana. También otra cosa que enfatiza ahí en ese capítulo, que Cristo sí resucitó y reina sobre todo. Podemos confiar que los eventos en este mundo no son casualidades, que aún las cosas malas, como una pandemia, como todas las cosas que están pasando en el mundo alrededor de nosotros, son bajo el poder de Cristo y algún día lo vamos a ver. También confiamos que Él, que ya tiene un cuerpo glorificado de Jesucristo, nos va a dar uno también en la resurrección. Que algún día, bueno, ya tengo yo, en 15 días voy a cumplir 42 años. Y uno puede ver que el cuerpo que tenemos es tocado por el pecado, ¿verdad? Que vemos nuestras debilidades, las enfermedades, en los dolores, poco a poco, cada año más, ¿verdad? Cuando uno tiene que ya 40 años, un poco, ya está, con cada año es más débil el cuerpo. Pero a pesar de las enfermedades y dolores de la vida actual, tenemos la promesa de algo mejor en Cristo. Y sabemos que esa promesa es cierta porque Él ya resucitó, porque Él probó su poder sobre la muerte en su resurrección y nosotros podemos tener esa confianza. Bueno, es la lección de hoy. Menciono una vez más el proyecto final. Entonces, si tienen preguntas, me voy a quedar otra vez para contestar las preguntas sobre el proyecto. La fecha límite sería 15 días. Entonces, el 12 de agosto. El 12 de agosto. Y lo que van a hacer, y yo sé que unas partes pueden ser difíciles por la pandemia. Entonces, si solamente puede compartir la palabra de Dios en línea con un grupo o con las personas que ya tienen en casa, está bien. Entréguenme el proyecto como pueden. El propósito, lo importante es compartir la palabra de Dios. Entonces, el primer paso, y espero que ya están pensando o ya han hecho eso, es formar un plan para compartir una historia bíblica. Pueden usar el guión que los puse en el grupo, el documento. Eso es solamente para formar el plan. El segundo paso es programar una junta con un grupo de personas o con una persona por lo menos. Puede ser en forma digital, puede ser las personas en las casas, las personas que pueden juntar bajo las circunstancias actuales. Tercer paso es compartir el mensaje, utilizando una historia que estudiamos y también el método de las 4C. Y hacer una grabación de la enseñanza que sea audio o de audio y video también. Y el último paso es compartir la grabación con el maestro. No tiene que ser una grabación profesional. Lo importante es el mensaje y enviármelo en la forma que pueden por WhatsApp. También tengo correo electrónico. Se puede subirlo a YouTube si pueden y enviarme el enlace. Está bien también. Eso es lo del proyecto. Si tienen preguntas o dudas, me voy a quedar aquí en la conexión o me pueden enviar un mensaje en WhatsApp. Ya tiene el número que está en el grupo de nuestro curso. Entonces, no hay otra tarea. Solamente es el proyecto final. Fecha límite es el 12 de agosto. Vamos a concluir hoy, no con oración sencilla o con una bendición, sino con una reflexión al fin. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia son de Juan
20, versículos 30 y 31. Uno puede leer lo que dicen los evangelios sobre la resurrección de Jesucristo, tal vez aún con un poco de envidia, a pensar, Señor, ¿cómo hubiera sido para ser un discípulo, verdad? Al ver el Señor resucitado con mis propios ojos, poner mi mano ahí, metiéndolo en su costado, en sus dedos. Qué privilegio para ellos, ¿verdad? Y también para sentir el soplo del Señor Jesucristo mismo y escuchar su voz. Pero como dice Jesucristo, no nos deja como huérfanos, sin apoyo. En versículos 30 y 31 habla directamente a nosotros. En versículo 29, Jesucristo nos llama bienaventurados. Y después escuchamos las palabras de uno de los testigos, alguien que fue al sepulcro y estaba en el aposento ahí con los demás, que vio a Jesucristo, sus manos, su costado, donde habían estado los clavos. Escuchamos de Juan, uno de los discípulos, y habla del propósito del libro. Y Jesucristo en su misericordia hizo que Juan, entre otras personas, escribió sobre lo que pasó, ¿verdad? Para que podamos todavía hoy entender lo que hizo Jesucristo y su significado. Esto es lo que dice Juan al fin del capítulo 20 de su evangelio. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Otra vez habla de nosotros aquí, ¿verdad? Juan habla de ustedes, está hablando de nosotros. Y el propósito de su libro es amor para nosotros, el amor de Jesucristo, Jesucristo que mostró su amor en la historia de hoy, en sus apariencias a ellos, viene a nosotros también, a través de su palabra. Y fue escrito especialmente para nosotros, para que creamos en Jesucristo como el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Salvador. Y al creer, con sencilla confianza en Él, para que tengamos vida en su nombre. Ha sido un privilegio ser su guía en este curso, pero al fin de cuentas, especialmente en este curso, pero en todos los cursos, el profesor no está al centro del curso, sino Jesucristo está ahí. Y mi oración es que por el poder del Espíritu Santo, por los mensajes que hemos estudiado, nosotros todos hemos crecido en la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, y que nosotros, bueno, estamos aquí en casi todos los países de Latinoamérica, pero sería un gusto poder ver a ustedes cara a cara algún día, pero aún de mucho más alegría sería ver a ustedes algún día cara a cara en los cielos, ¿verdad? Y sabiendo que el mensaje que estudiamos aquí en la clase es lo que nos ha fortalecido para estar en la verdadera fe hasta la vida eterna. Vamos a concluir entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Amén, pastor. Amén. Bien, pastor. Muchas gracias por todo. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Igualmente, ha sido un placer. Bendiciones a todos. Amén. 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 Dios te bendiga. Gracias. Un gustazo.
esperando que pueda haber otro. Que esté muy bien, que todo nos une. Un lauta, Señor. Muchas gracias. A usted. Saludos, hermano, que Dios les bendiga a todos bien. Bendiciones. Chao, bendiciones, que pasen bien. Chao, Fue un gracias. placer para los que conocimos ahora en esta etapa y bueno, esperemos vernos en una próxima oportunidad. Los queremos mucho y Dios los bendiga. Chao, pastor. Gracias, pastor. Gracias por todo, pastor. Es un gusto. Bendiciones, Chao. pastor. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos y hasta el próximo curso, seguramente. Dios nos bendiga. Hasta el próximo, Fabián. Bendiciones. Chao, Pastor Andrew. Muchas gracias por sus correcciones, porque yo participo mucho, pero usted me corrige bastante porque tengo... Sí, le agradezco y espero encontrarnos en otro curso. Sí, fue un gusto una vez más, José Uriel. Sí, fue un gusto. Gracias. Vamos, con el favor de Dios nos vemos pronto en otro curso. Amén, amén. A todos los hermanos un abrazo y nos vemos. Entonces, si alguien quisiera como hablar un poco más de uno de los temas de hoy o de otra cosa del proyecto final, aquí estoy para ustedes. Pastor, le quería hacer una consulta. Pregunta. Sí. Dale, sigue tú primero. Ajá, por acá. Con respecto al proyecto, nosotros lo vamos a montar y va a ser algo muy parecido a una predicación o va a ser una explicación. O sea, por lo menos yo lo quiero hacer con mis 2 hijos y mi esposa en la casa. Entonces, ¿lo haría como una enseñanza o lo haría como enseñándoles un método para estudiar un pasaje bíblico? Sí. Tengo esa duda entre las dos. Sí, Jackson, lo mejor, bueno, se puede utilizar este método y a veces yo cuando hago una predicación lo utilizo para predicación también, se puede usar como bosquejo de predicación, pero de preferencia sería de una enseñanza interactiva, como con preguntas, usted hace las preguntas, ellos contestan, usted como guía les ayuda con guiándolas para asegurar que ya están en lo que dice la historia misma. Ok, perfecto. Como Gracias. hacemos en la clase. Sí, de nada. Okay. Pastor. Luis. Sí, o sea, como acaba de decir ahorita, o sea, lo más aproximado a una clase como usted nos enseñó, ¿no? Así es. Sí. Como hemos estado viviendo con usted, o sea, de acuerdo al método, ¿no? De acuerdo a la forma que usted dio, ir explicando y ir haciendo que participe la otra persona, ¿no? Así es, exactamente. Y especialmente dejando que ellos contesten las preguntas, corrigiéndolos cuando sea necesario, pero dejando a las personas en primer lugar de contestar las preguntas. Perfecto, sí, yo creo que ya quedó claro ese tema. Y quería preguntarle otra cosa, o sea, pues usted sabe lo que yo creo sobre el perdón de los pecados, ¿no? Que lo perdona una persona en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible eso? De que una persona te perdone en el nombre de Jesús. Sí, entonces cuando anunciamos el perdón, lo hacemos como vemos en ejemplos bíblicos, en que como Pablo escribiendo en sus cartas, anuncia el perdón. Pero no es para decir que el perdón viene de Pablo, pero es el mensajero que anuncia el perdón que es en Cristo Jesús.
Entonces nosotros también, como cuando remitimos los pecados de otra persona, son remitidos en los cielos. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Y cuando nosotros decimos que al pecador arrepentido, cuando decimos tus pecados son perdonados en Cristo, es cierto, no porque lo decimos nosotros, porque sabemos que las promesas de Dios del perdón en Cristo son ciertas, ¿verdad? Entonces, por eso son tan ciertas las promesas de Dios de perdón gratuito en Cristo Jesús, que podemos anunciar perdón con mucha confianza, porque sabemos que sus promesas son 100% seguras. ¿Está bien, Luis? Sí, o sea, yo no perdono, sino, lo remito al perdón de Dios. Exactamente, entonces nosotros... Es lo que se llamaba la corrección fraterna, ¿no? Sí, exactamente, la corrección fraternal. A veces utilizan la palabra la amonestación fraternal. Especialmente lo utilizan en ese caso cuando es a un hermano que está desviando, que está en un estilo de vida pecaminoso, algo así, para llamarlo al arrepentimiento, y cuando él reconozca su pecado, anunciamos el perdón de Cristo. Y aún uno puede decir, perdono tus pecados en el nombre de Jesucristo, pero lo hacemos no porque viene de nosotros el perdón, sino es regalo de Dios a la persona, y lo anunciamos con la certeza que es cierto lo que dice Jesucristo y lo que hizo Jesucristo. Bueno. Sí, por ejemplo, cuando es un pecado público, ¿no? Sí, o sea, sí, es cierto, especialmente cuando es un pecado público. Eso es lo que dice en 1 de Timoteo, donde habla mucho del manejo de la iglesia. Habla de si es un pecado público, vamos a querer ver como el reconocimiento público del pecado y también anuncio público del mismo pecado. Bien. Gracias, Luis. Veo 2 manos. Vamos con Jesús y después Benjamín. Y después Alejandro. Veo 3 manitos. Jesús primero. Sí, Pastor, buenas noches. Primeramente agradecerle, ¿no? Agradecido con usted por este curso que nos dictó. Darle gracias a Dios por usarlo como el instrumento para enseñarnos su palabra, que es verdad. Mi pregunta es la siguiente, Pastor. El video, el proyecto final, me gasté 47 minutos haciéndolo. Y estoy tratando de enviarlo y no he podido, como que es muy pesado por WhatsApp, no he podido tampoco subirlo a YouTube. No sé qué hacer, y he estado intentando para enviarlo y no he podido. A ver de pronto qué instrucciones me da usted para ver cómo hago. Desde acá, desde Colombia, Zaragoza. ¿Y no funciona YouTube? He intentado ahí y será que no sé el mecanismo, no sé qué me está pasando, pero yo miré un tutorial ahí de cómo subir el video y lo subí, me gasté el tiempo ahí mirando, y cuando lo voy a buscar no lo encuentro, no me aparece, no sé en qué fallé. ¿No será de pronto que esté muy pesado el video? Porque sí, esa puede... me gasté 47 minutos, ¿no? Para hacer mi video, 47 minutos para hacer el proyecto. Sí, porque en esos casos puedes utilizar un convertidor de video, porque a veces cuando uno lo graba en el celular queda muy pesado el video y no se deja